Buen día, estamos con el señor Hugo Garzón y pues les voy a preguntar, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Gracias, buen día. Estado, nación y gobierno. Bueno, para resumirte, gobierno es las personas que son elegidas para cargos públicos, las cuales hacen sus funciones en las instituciones que son las del Estado, la policía, el ejército, procuraduría, etcétera, y ejercen esa función en el Estado para la nación, que son las personas que hacemos parte de un territorio delimitado en frontera, que tenemos algo en común. Bueno, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democrática? Bien, la participación política es cuando una persona que tiene un partido político, valga la redundancia, ayuda en las elecciones de este, no en el voto, pero sí en su campaña política. La participación democrática es cuando ya hacemos el uso del voto, cuando sufragamos en las urnas, esa sería la participación democrática. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bien, la política pues es aquella que hacen el Estado, o no, el Estado no, los gobernantes para llegar a gobernar y ya en el ejercicio de gobierno para legislar, para llegar a la nación, al pueblo. Lo político, por decirlo así de alguna manera, es por ejemplo lo que está pasando en Medellín. En Medellín hay un inconveniente en las torres que se van a caer. Eso es un inconveniente de índole personal a cada dueño de apartamento. Que se vuelve, eso es lo, se vuelve político cuando alguien dice por qué se les dio permiso para construir en esta zona y entran a mirar en las organizaciones del Estado por qué se le dio permiso y ya se genera en la política cuando se toman decisiones legales para salvaguardar los bienes de estas personas. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política está determinada por varios elementos. Entre ellos tenemos el voto, tenemos las asociaciones, cuando nos asociamos entre nosotros para ser parte de la política, cuando sufragamos, cuando nos asociamos para tratar de que el gobierno nos escuche, en el caso como el paro de los maestros. Bueno, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ser humano? Bueno, el ser ciudadano es aquel que vive en una nación que tiene ciertas reglas, en nuestro caso las leyes. Los deberes y los derechos están emanados en la Constitución política, que son los que hacen las leyes por medio del gobierno. ¿Y qué diferencia tienen? Para dar un ejemplo, tienes el derecho de andar libremente por todo el país y tienes un vehículo. Pero la vía tiene una connotación que tiene un reglamento de andar a máximo 80 kilómetros por hora. Tu derecho es que puedes andar libremente. Tu deber es andar a 80 kilómetros por hora. Entonces, derecho es a la vida, a muchas cosas, pero con el deber de cumplir con los lineamientos o leyes de la nación. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, estamos aquí con Estrella Rodríguez y pues le voy a hacer las preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, pues el Estado pienso que es todo lo que nos legisla, todo lo que es todo como las leyes, el gobierno, la política. Pienso que eso es el Estado en cuanto a este tema.
Estado, la nación, pues es todo lo que compone nuestro país. Y el gobierno pues viene a ser el ente que dirige y legisla a un país. Pienso que es eso. Entonces, pienso que pues la diferencia entre estos es pues que unos somos gobernados y otro es todo lo que compone. Entonces, pero igual en sí tiene como mucha relación. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democrática? Bueno, la participación política pienso que es algo global en cuanto a las decisiones de un país, pero ya democrática pienso que es la decisión de uno personal, el voto, como tomar la decisión de colocar a alguien o darle la oportunidad de dirigir pues nuestro país o nuestra localidad. ¿Cómo defines política? ¿Y cuál sería la diferencia entre la política y lo político? La política es una ciencia, es un arte. Pienso que es algo que pues, nuestro país tiene totalmente convertido a lo contrario de lo que es la ciencia como tal y a lo que se le había dicho política para que fuéramos legislados, gobernados, siempre y cuando respetando los derechos y los deberes, pero pues eso es algo que en Colombia se ha perdido totalmente. Pienso que política es la ciencia, que estudia las leyes, la legislación, bueno. Y lo político, y lo político pues debe ser la persona que hace, la persona que dirige, la persona que direcciona. Pienso que esa es la diferencia entre uno y otro. Vale. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, pues entonces ahí viene uno pues como a retomar todo esto que tú has preguntado. Pienso que la nación, el gobierno, el Estado, los derechos, los deberes, las leyes, la legislación, democracia. Vale. Y por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ser humano? Los elementos que involucran el ser ciudadano es una persona con voz propia, con derecho a decidir, también de aportar a la sociedad, de ser parte de los cambios. Y los derechos y los deberes, pero los derechos son a los que nosotros tenemos, podemos tener participación y podemos adquirir, y pues los deberes pues son nuestras responsabilidades frente a nuestro gobierno o nuestra nación. Vale, muchas gracias. De nada, era Estrella Rodríguez.